el nacimiento espiritual. Es una expresión muy conocida. Tal vez cuando llegamos a los pies de Cristo en la denominación a la que Dios nos llevó, siempre hemos escuchado el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Como un preámbulo, a veces nos sirve mucho indicar lo que realmente no puede ser el nacimiento espiritual o nuevo nacimiento, haciendo tal vez algunas precisiones, no porque no sean importantes, claro que sí lo son, sino que a veces por estar en esas expresiones o en esas enseñanzas, no entendemos con exactitud, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que es el nuevo nacimiento. ¿Y quién no ha experimentado cuando llega uno a la denominación o iglesia local con la oración de fe? Sí, está bien, un saludo de bienvenida. O también el curso preparativo para conocer lo que es la visión, misión y propósito de la denominación local. El mismo bautismo en agua, o los cursos que se empiezan a tomar para poder conocer la Sagrada Escritura. Inclusive, ya cursos avanzados en la doctrina o en la teología cristiana, ¿no? Sin desde luego dejar de lado lo que es la permanente congregación. Reitero, muy importante todos estos eventos o todos estos momentos que la iglesia local nos da. Pero a veces por estar en estos elementos, que reitero son importantes, a veces no hemos captado bien el mensaje de la doctrina del nuevo nacimiento o nacimiento espiritual. El pastor Gustavo Rosales nos va a precisar lo que tiene realmente esta doctrina de lo que es el nacimiento espiritual. Bueno, los textos que lo fundamentan. También podría ser la misma diferencia entre el nacimiento espiritual y el nacimiento físico. Ahora también lo que produce el nuevo nacimiento. Y desde luego lo más importante, lo que es el fruto de la persona que ha nacido en Cristo, que ha experimentado el nacimiento espiritual. Después de este preámbulo, de indicando algunas cosas que son buenas hacerlas, pero que es más importante captar, entender, procesar en medio de nuestro conocimiento lo que realmente significa el nuevo nacimiento espiritual. Y le vamos a preguntar al pastor que nos indique en verdad qué es el nacimiento espiritual conforme a las Sagradas Escrituras, pastor. La verdad que es un tema muy importante. Yo pienso que es uno de los temas centrales del Nuevo Testamento y de la Biblia completa. Yo me atrevo a decir, bajo el estudio de la Escritura, que Jesucristo vino para traer su evangelio, lo sabemos bien. Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Pero si eso no se hace representativo, no se hace aplicable a nuestro diario vivir, si no entendemos a qué vino Jesús, ¿no?, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro ser, la verdad que este tema del nuevo nacimiento es básicamente la culminación del propósito de Cristo aquí en la tierra. Es decir, si se diera un mensaje de advertencia, si se diera un mensaje pues prudencial, que va a ocurrir una tragedia, pero nadie hiciera caso a ese mensaje, a esa advertencia, pues no serviría de nada la advertencia. Si hubiera una cura
para una enfermedad incurable, completamente incurable. Pero ahí está la cura. Arriesga su vida el que trae la cura. Es más, da su vida el que trae la cura, el que trae el medicamento, la medicina. Ahí está la medicina. Y uno empieza a tomarla en sus manos, uno la observa, uno entiende lo que es el valor, el precio, entiende muchas cosas, pero al final lo rechaza. Al final no toma el medicamento, no toma la medicina, no tiene la cura o la solución, una aplicación en tu persona, sería un desperdicio completo. Y yo quiero comparar este tema con esa realidad, pero hablando no en lo físico, sino hablando en lo espiritual. El nuevo nacimiento no es un tema más. El tema principal seguramente de lo que vino Jesús a hacer por nosotros tiene que ver con el nuevo nacimiento. Ahora, qué bueno que lo dijo el mismo Cristo para que no hubiera duda. Vamos a abordar una historia que es muy conocida, y esta historia se encuentra en el libro de Juan. Creo que es el texto que más se emplea, pero vamos a aplicarlo a todo lo que el doctor Juan ya nos ayudó mucho a introducir el día de hoy. En Juan capítulo 3, Jesucristo tuvo una conversación con un hombre muy importante para su tiempo. Vamos a decir que era un representante de la iglesia judía establecida, y este nombre de este personaje era Nicodemo. No solamente este hombre era importante, sino que era un principal entre los fariseos, es decir, no era un sacerdote normal, no era un estudioso de la Biblia normal, era alguien que tenía un buen rango, un nivel bastante alto. Pero es interesante que aunque Nicodemo sabía que Jesús sí tenía unas palabras distintas a otras personas, en el versículo 2 de Juan 3 dice la Escritura que vino a Jesús, pero vino de noche. Y es interesante este dato porque aunque él sabía que Cristo tenía cosas buenas, él no estaba completamente convencido porque tenía encima de sí muchos ojos, muchas miradas, una reputación, una trayectoria, muchas reuniones, como decía el doctor Juan, muchos cursos, muchos seminarios, mucha trayectoria, un éxito religioso. Entonces, a él le preocupaba el qué dirán, pero al fin y al cabo tenía algo en su corazón, tenía una curiosidad de saber si Cristo, o qué tenía que decirle Cristo a él en lo personal, no solamente a la humanidad, sino a él. Entonces, de ahí viene nuestro relato, cuando Nicodemo, directo a lo que es Juan, lo pregunta bien, le dice Nicodemo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces esto interesó mucho a Nicodemo porque de alguna manera ni todos sus años en la religión, ni todos sus cursos, ni todos sus logros, ni todo su éxito, ni toda su trayectoria se podía comparar con el nacer de nuevo. Creo que nos debe llamar mucho la atención porque lo aplicamos a nuestra propia vida. Imagínese usted que por un instante, después de caminar 20 o 30 años en una denominación, se encuentra con Cristo y Cristo le dice: bueno, ¿qué te interesa más? ¿Tu denominación, tus años o tu antigüedad? ¿O te interesa nacer de nuevo? Y yo creo que captando esa atención es exactamente lo que pasaría en nuestros tiempos. Nacer de nuevo no es una respuesta sencilla. El nacimiento espiritual tiene que ver con lo que Jesús explicó y con lo que la Biblia explica de una vida completamente transformada, no solamente por fuera, sino de adentro o desde dentro, de dentro hacia afuera. Y con la ayuda de Dios iremos desarrollando ese tema el día de hoy. Bien, pastor Gustavo. Nos indicaba el pastor que el nacimiento espiritual es un tema central. Es un tema que nos enseña la misión de Cristo en la tierra, su muerte y su resurrección. Pastor Gustavo, en el texto al que se estaba refiriendo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5 hace referencia, pues voy a indicar así como dos
aspectos, dos elementos. Uno es el que no nace de agua y el otro es y del Espíritu. Pastor, ¿nos podría ampliar específicamente lo que tiene que ver con el elemento del agua y lo referente del Espíritu? Claro que sí, doctor. La verdad que aquí es donde nosotros nos damos cuenta cómo Jesús iba directamente al punto. Después de que le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, pero si no naces del agua y del Espíritu, entonces este hombre era un conocedor de la Escritura. Si usted me acompaña, por ejemplo, al libro de Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 19, dice la Escritura en Ezequiel 11, 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aquí nos estamos dando cuenta cómo en Ezequiel 11 habla de un corazón nuevo también. Pero vamos a Ezequiel 36 para responder específicamente lo del agua. En Ezequiel 36, versículo 25, la Escritura dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Está hablando acerca de, Dios está hablando acerca de esparcir sobre nosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces el agua viene como un aspecto purificador, pero entendámoslo bien, no es el agua bendita. No es que hay una agua especial, sino que el agua siempre se ha representado por la misma pureza, la misma limpieza del mismo Dios, de la misma palabra de Dios. Recordemos, por ejemplo, una de las tradiciones judías que es, pues, esa ceremonia de los tabernáculos, donde cada año se tiraban esos cántaros y entonces esa agua representaba como que se iba lo viejo y empezaba algo nuevo en ese año. Entonces era una forma de purificación. Aquí cuando Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, es la misma acción de la palabra sobre el corazón, para que sean limpias nuestras inmundicias y los ídolos. Y viene exactamente lo que en Ezequiel 11, que leí hace rato, versículo 26, después de esparcir esa agua limpia, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí ya viene el agua y ahí viene el espíritu. ¿Cuál es el espíritu que viene a habitar a nuestro corazón después de que la palabra cumple su acción y ese efecto en el corazón? ¿Qué es la palabra? El evangelio que Cristo vino a predicar. Después de que un verdadero arrepentimiento es practicado, ¿no?, se vive en la vida de una persona, y después de ese arrepentimiento, como Jesús dijo, viene una fe en Cristo Jesús. Entonces, la palabra tiene efecto en nuestra vida. Yo quiero decirle a usted, amado oyente, que el agua tiene que ver con esa palabra, con ese arrepentimiento y fe, el evangelio que Jesucristo vino a predicar. Y después, cuando ese arrepentimiento y fe tienen cabida en nuestro corazón, es quitado todo lo que es idolátrico, todo lo que es pecaminoso, todas las inmundicias, como dice Ezequiel. Entonces el Espíritu Santo viene a habitar a nosotros y nos da un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo dentro de nosotros y lo categoriza. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, lo que está diciendo es, antes tenías un corazón de piedra, ahora es puesto un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, con E mayúscula viene en el versículo 27, mi espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La verdad que como lo estamos entendiendo, no es cosa sencilla lo que le estaba diciendo Cristo a Nicodemo. O sea, Cristo no le estaba diciendo, haz más cosas, ve a más reuniones, paga más diezmos, paga más ofrendas, sé más servicial, sé más buena persona. No. Lo que le estaba diciendo es que es necesario que el agua, que la palabra en tu propio corazón y el Espíritu Santo de Dios venga a habitar en ti. Porque si no es así, no puedes decir que has nacido de nuevo. Entonces, se lo puso de una manera muy, muy frontal
y yo espero que el día de hoy el Espíritu Santo nos esté hablando para que entendamos qué es nacer de nuevo a cada uno de los presentes. Mire, amigo oyente, ya hemos hecho referencia al pastor unos textos que son de suma importancia. El caso del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 y 5, ¿no? El que no naciere de nuevo no verá o no tendrá parte en el reino de los cielos. Pero también el pastor nos hacía referencia en Ezequiel 11:19, ¿no? Quitaré de su carne el corazón de piedra. Y luego en Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo. Pastor, fuera de estas referencias bíblicas que son muy claras, con una profundidad teológica relacionada con el nuevo nacimiento, con la regeneración, ¿qué otros textos podemos encontrar para una mejor ilustración de nuestros amigos en la audiencia? La verdad que está muy interesante el tema, porque nos damos cuenta, es decir, aunque nadie más hablara el tema, si Cristo lo hubiese hablado, sería suficiente, porque sabemos que Jesucristo es Dios. Pero gracias a Dios que tenemos referencias desde el Antiguo Testamento, desde Cristo y después de Cristo, a este nuevo concepto de nacer de nuevo. Ahora, fíjese bien, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Romanos, pues que Pablo es uno de los expositores, ¿no? Pues realmente más poderosos en cuanto a la palabra de Dios, el evangelismo a judíos, pero también el evangelismo a gentiles, nos damos cuenta que en Romanos capítulo 8, vamos a empezar planteando este texto que es muy interesante, versículo 15, dice lo siguiente, está hablándole, hay que entender a quién le habla la escritura, ¿no? Le habla a gente que ya nació de nuevo. Romanos es una carta a la iglesia. La iglesia no es la gente que va como simpatizante. En el tiempo del apóstol Pablo, la iglesia era gente que estaba dispuesta a dar su vida por Cristo. Se escondían en cavernas, en cuevas, catacumbas, clandestinamente tenían sus reuniones. El primer siglo fue un siglo de mucha persecución a la iglesia y la iglesia naciente ya era una iglesia perseguida. En Roma hubo una iglesia y entonces Pablo le dice a los cristianos, a los primeros cristianos, en el versículo 15 de Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Habla de un espíritu con E minúscula, de un pensamiento, de un tipo de vida, de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí Pablo está hablando otra vez de un tipo de vida. ¿Qué tipo de vida? Hay un tipo de vida, aquella persona que puede ir a una iglesia y tiene un espíritu de esclavitud, es decir, una forma de esclavitud. Gente que no va a la iglesia, obviamente también. Esto aplica a gente que va a la iglesia o gente que no va a la iglesia, no importa. Nicodemo tenía un espíritu de esclavitud, no tenía un espíritu de adopción cuando Cristo vino a predicarle. Ahora, ¿cuál es espíritu de adopción? Bueno, el espíritu de adopción, es decir, nosotros no lo teníamos, nosotros no somos hijos sin Cristo, pero Cristo vino y nos adoptó, por el cual ahora nosotros, los que hemos nacido de nuevo, podemos clamar, Abba Padre. Entonces, Romanos 8, cuando usted lo estudia con mucha calma y hace una exégesis completa de versículo a versículo, solamente habla del nuevo nacimiento. El apóstol Pablo habla demasiado del nuevo nacimiento, nos tardaríamos programas enteros en hablar de cómo el apóstol Pablo habla del nuevo nacimiento. Le voy a dar otro texto más porque quiero hablar también del apóstol Juan. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice algo bien interesante. El Espíritu mismo, con E mayúscula, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, a nuestra mente. El Espíritu Santo habla a nuestra mente de que somos hijos de Dios. Ahora es un texto muy sonado, pero hay características que algunas las mencionaremos hoy y otras usted tendrá que estudiarlas. Hay características, porque no es nada más que alguien diga, sí, yo soy cristiano y ya. Mi razón y mi conciencia me dicen que soy cristiano. No, hay características. Pero realmente si tú eres un hijo de Dios, un nacido de nuevo, bajo algunas características bíblicas, el Espíritu Santo te da testimonio el día de hoy de que tú eres un hijo de Dios. Pablo también habló del nuevo nacimiento, pero ¿qué crees?
el apóstol Juan, el apóstol del amor, también habló del nuevo nacimiento. Él estuvo con Cristo. Y entonces dice algo bien interesante en la primera carta de Juan, ya no el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan en el capítulo 3, en el versículo, primera carta de Juan, capítulo 3, perdón, vamos a cambiar el texto. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3 y 4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí habla de alguien que ya nació de nuevo. Te voy a explicar por qué. Porque en el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, no nació de la religión, no nació del hombre, no nació de la sangre, no nació de la carne, que eso tendremos que explicarlo en alguna otra ocasión. No nació de la voluntad del varón, sino que nació de Dios, realmente nació de Dios, vence al mundo. O sea, lo que no ha vencido al mundo, no nació de Dios. Pero lo que ya nació de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces te vas a dar cuenta, en muchos pasajes que también podemos estudiar del apóstol Juan, que él también habló del nuevo nacimiento. Pablo lo veía importante, Juan lo veía importante, pero lo mejor, Cristo habló del nuevo nacimiento. Y entonces, aquí una pregunta interesante es, ¿por qué en muchos lugares no se habla del nuevo nacimiento? O sea, es un tema poco hablado. Bueno, la verdad que podemos caer un poco en lo que decía el doctor Juan en un principio. Podemos hablar de muchos temas y muchas cosas de la Biblia, pero aquí lo importante es si Jesús estuviera en carne y hueso, no está en carne y hueso, pero sí está su espíritu, su Santo Espíritu, nos diría lo mismo que a Nicodemo, nos pediría lo mismo que a Nicodemo. Nos es necesario revisar si ya hemos nacido de nuevo. Si no lo hemos hecho, nos invitaría a que nazcamos de nuevo. La doctrina del nuevo nacimiento, como lo dijo el pastor en su parte introductiva, es una doctrina central del Evangelio de Cristo. Y además de ser una doctrina central, pues nos lleva a que conozcamos muy bien lo que fue esa misión de Cristo en la tierra. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué está a la diestra del Padre? ¿Y por qué vendrá por su iglesia? Y ya el pastor nos ha indicado lo que implica nacer de nuevo y nos ha citado varios textos bíblicos en donde está allí relacionado especialmente lo que dijo Pablo y lo que dijo Juan. Pastor, en esa visita de Nicodemo, un erudito, en ese diálogo con Jesús, pues cuando Jesús le dice que en verdad el que no naciere de nuevo no podrá estar en el reino de los cielos, entra una gran confusión en Nicodemo, que era un erudito que conocía a perfección la ley de memoria, toda la Torá. Pero él se pregunta, ¿cómo será eso de nacer de nuevo? ¿Habrá que entrar nuevamente en el vientre de la madre? Y con esta reflexión quisiera preguntarle al pastor que nos indicara qué diferencias hay entre un nacimiento espiritual y el nacimiento físico o nacimiento biológico, para que podamos despejar esas inquietudes, las mismas que tenía Nicodemo, pero que de pronto están también en nosotros. Está muy bien que todos los oyentes podamos estudiar más la Escritura, porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, os parece que ahí se encuentra la verdad y la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces, si estudiamos la Escritura, eso nos va a ayudar. El asunto con Nicodemo era pues que él entendía muchas verdades, las entendía tan rápido que cuando empezó a ser confrontado, la verdad que yo creo que empezó a temblar. Entonces, entre más sepamos la Biblia no nos hace daño, solo que la Biblia hay que entenderla y hay que vivirla, hay que aplicarla. La verdad que
Juan capítulo 3, que es lo que el doctor Juan estaba citando, y en esa misma reflexión, pues lo primero que Nicodemo le dice es, bueno, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer? Entonces, ya Jesús le dice lo que ya leímos, en versículo 7 dice, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que es otro sinónimo también para que usted lo sepa, un nacimiento de nuevo, el nacido del Espíritu Santo, un convertido, un cristiano, son sinónimos nada más. Entonces, aquí básicamente Jesús no le dice mucho más, porque inclusive hasta como que lo confronta y le dice, oye, tú eres un maestro de Israel y no entiendes esto. O sea, como diciendo, si los maestros de Israel no entienden esto tan sencillo, pues mucho menos alguien que no sea un maestro de Israel. Ahora, nosotros no somos maestros de Israel, pero tenemos la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 1, este que es bien interesante, en un texto que citamos mucho, pero a veces tampoco entendemos, en Juan capítulo 1, versículo, eh, versículo 11, vamos a leer desde el versículo 11. Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí es el famoso texto donde algunos piensan, pues que recibir a Cristo es como aceptar una oración, es como repetir una oración de acepta a Cristo en el corazón. Lo digo con mucho respeto. Mucha gente cree que es como una oración mágica, ¿no? Yo repito una oración, entonces como si fuera así como que, wow, de repente ya soy nuevo. Y no es así. Cuando la Biblia dice en Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, es que recibir a Cristo, porque el versículo 12 dice más, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí habla otra vez del nuevo nacimiento. ¿Quién es un hijo de Dios? El que recibe, pero ¿que recibe qué? No que recibe como algo mentalmente, así como que, pues yo recibí a Cristo como si fuera un concepto o como si fuera algo instantáneo, sino que Juan ya nos viene hablando, ¿verdad? La Biblia nos viene hablando que Cristo vino a este mundo a predicarnos su evangelio. Entonces, el que recibe es el que recibe las palabras, todas las palabras de Cristo, todo el consejo de Cristo. Ya Cristo había hablado que era necesario arrepentirse de todo corazón. Entonces, aquel que recibe a Cristo aquel que dice que recibe a Cristo y no se ha arrepentido, pues no ha recibido a Cristo. Aquel que dice que recibe a Cristo, pero no recibe la reprensión de Cristo también, pues no recibe a Cristo. Entonces, cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, es porque los suyos, como los fariseos, escuchando el Evangelio, no recibieron el Evangelio, no recibieron la reprensión, no recibieron todo el consejo de Dios. Pero a los que sí recibieron todo el consejo de Dios, a ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es importante, los cuales no son engendrados de sangre. Entonces aquí es lo que dice, lo que dice el doctor Juan. Bueno, ¿quién es engendrado de sangre? Todos nosotros hemos sido engendrados de sangre. Todos nacimos de una mujer. Entonces, aquí Juan está explicando también esta diferencia. Algunos son engendrados de sangre. Algunos son engendrados de carne. Pero algunos son engendrados de voluntad de varón. Entonces, aquí hay una diferencia de los engendrados de sangre, de la voluntad de carne y de la voluntad de varón. Y no podemos profundizar mucho por el tiempo, pero yo quiero decir que algunos nacemos, ¿verdad? Físicamente, todos nacemos físicamente, pero algunos nacen de la voluntad del varón. Y estos son los que nacen porque su pastor les dijo que eran hijos de Dios, o porque su denominación les dijo que eran hijos de Dios, o porque tienen tantos años, o porque han pasado tantos cursos que ya vitaliciamente son hijos de Dios, o porque sus abuelos o bisabuelos fundaron la denominación, entonces ellos se sienten hijos de Dios. Pero nada de eso viene en la Biblia, porque Juan sí dice que hay unos que son hijos de Dios y que no son los que son engendrados de sangre, que no son los engendrados de la voluntad de carne, que no son los engendrados de la voluntad de varón, sino que son engendrados, otra vez lo que Jesús dijo, en el agua, por el agua y el espíritu, y estos son hijos de Dios. Entonces sí es importante lo que se está planteando, porque puede haber mucha gente que piensa que es hija de Dios, pero es engendrada de la voluntad de carne o engendrada de la voluntad de varón, no es engendrada del Espíritu Santo. Por eso es muy importante el tema del día de hoy. Pastor, pasando a otro tema que es bastante confuso,
se habla de muchos eventos para identificar el momento del nacimiento espiritual o del nuevo nacimiento. Y a veces veo uno en algunas denominaciones que ya la oración de fe, bienvenido, ha nacido de nuevo, eres un hijo de Dios. Bueno, de pronto otros lo hacen en el momento del bautismo. Bueno, otros de pronto con alguna experiencia que puede ser más de carácter subjetivo, de carácter emotivo, que espiritual, y dicen, no, el Espíritu Santo vino sobre mí y habló. Bueno, pero sí hay una imprecisión o confusión el momento del nacimiento espiritual, del nuevo nacimiento. Qué bueno, pastor, que nos pudiera explicar en qué momento realmente es cuando se nace en Cristo, se nace espiritualmente, se obtiene una vida nueva. Muy buena la pregunta. Trataré de resumirla por el tiempo, pero vamos a ser realistas. Juan 3 está hablando de la experiencia de Nicodemo. Nicodemo en ese momento no nació de nuevo. Cuando una persona entiende verdades, cuando una persona va a la iglesia, siente la presencia de Dios, yo no digo que no, la palabra le impacta, la persona empieza a entender cosas, ahí no nació de nuevo. Cuando una persona asiste constantemente, ahí no nació de nuevo. Y está el ejemplo de Simón el Mago en Hechos capítulo 8, que esa es la experiencia de un falso nacimiento. Simón el Mago, en el capítulo 8, estúdialo en casa porque está muy buena la historia, todo el capítulo 8, ejercía la magia en aquella ciudad. Deja la magia. Es como ahora los predicadores o los que dan su testimonio dicen, no, pues yo era narcotraficante, o yo era violador, o yo era un rockero, o yo era un artista, o yo era esto, y ahora soy cristiano. Dejan lo grande, dejan lo aparatoso, dejan lo que evidentemente está mal, la vida libertina y sin Dios. Pero Simón el Mago, después de eso, no solamente dejó todo esto, sino dice la Biblia que Simón el Mago creyó. Sí dice la Escritura. Simón el Mago creyó cuando Felipe predicó el Evangelio. Entonces, Felipe predica el Evangelio, Simón mismo cree, así dice la Escritura. Y después de que Simón el Mago creyó, después se bautizó. Entonces, Simón creyó, Simón se bautizó, y después dice que Simón estaba siempre con Felipe. Entonces, creyó, fue bautizado y fue discipulado por Felipe. ¿Y qué cree? No había nacido de nuevo. Entonces, es muy interesante esto porque más adelante nos damos cuenta, porque Simón el Mago, sabemos la historia, ofrece dinero cuando los apóstoles están orando, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, oran, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en los corazones ya arrepentidos, ya bautizados. Entonces, en ese momento creen, reciben el Espíritu Santo, que ese es otro tema controversial, cuando se recibe el Espíritu Santo. Pero volviendo a la pregunta que me hizo el doctor Juan, nos damos cuenta que Simón el Mago no es salvo, no es nacido de nuevo, cuando Pedro le dice en el versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Yo quiero decir al oyente que es muy importante lo que estamos leyendo, porque básicamente la Biblia te dice que una persona, no con asistir, no con congregarse, no con tener conocimiento, no con dejar muchos pecados, ya es salvo, ya es un hijo de Dios, no con ser bautizado, no con hacer ciertos cambios, no con ser discipulado. Entonces, a mí la experiencia que me viene a la mente, y creo que la podemos explicar muy rápidamente por cuestión de tiempo, ya hablé de una falsa, quiero hablar de una verdadera, por decirlo así. Ocurre un momento después en el mismo libro de los Hechos, en la narrativa, cuando está el eunuco etíope. El eunuco etíope es una historia que a mí me gusta mucho contar, porque este eunuco funcionario de la reina de Candace, dice la escritura
en Hechos capítulo 8 también, pues que este hombre iba a adorar, ¿no? Y cuando va a adorar, de repente el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque y se junte con el carro. Y Felipe estaba escuchando que el eunuco etíope había abandonado todo, había abandonado su trabajo, había abandonado todo lo que correspondía a su posición. Fue a adorar a un Dios que ni siquiera conocía y no era su Dios. A lo mejor escuchó de un Cristo o a lo mejor no, solamente de Dios. Y entonces el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías. El profeta Isaías y el pasaje que leía en la escritura era: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Bueno, cuando le anuncia el evangelio de Jesús, no es otro más que el que hemos hablado desde un principio, el que Jesús mismo habló. Es necesario arrepentirse para después poder creer. Seguramente cuando Felipe le estaba explicando el evangelio al eunuco, el eunuco dijo: bueno, arrepentido ya estoy, no practico pecados, no hago lo malo, dejé el mundo, dejé mi posición, dejé mi vida, yo estoy buscando a Dios, yo quiero de ese Dios. Y después, cuando entendió la segunda parte del evangelio, que es la fe, y cuando leyó Isaías, la Biblia le fue revelada, se le abrieron los ojos y entendió que Cristo había muerto por sí, por su vida, que como cordero había sido llevado al matadero a morir por sus pecados. En ese momento creyó. Cuando la persona se arrepiente y cuando la persona cree, entonces Felipe le dijo el eunuco sigue diciendo la escritura, Hechos 8:36, y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ahora, no nos vayamos por el bautizo, sino más bien por la experiencia. La experiencia es que se había arrepentido, había creído, y entonces Felipe le dijo en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Otra vez, para creer de todo corazón, primero hay que arrepentirse. Resumiendo, si una persona no está arrepentida y no cree en el Señor Jesucristo, imposible que nazca de nuevo. Pero esta persona, que era un extranjero, que ni siquiera era judío, pero venía arrepentido de todos sus pecados, se le revela quién es Jesús y cree en Jesús de todo corazón, porque aquí el eunuco dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, cualquiera puede pronunciar eso, pero no era que lo pronunciara, sino que para él era una vivencia, y Cristo era lo único que él necesitaba. Cristo ahora era el dueño, el Señor y Salvador de su vida. Después de arrepentido, después de confesar a Cristo y creer que Jesús era el dueño de su vida y completamente abandonarse en los brazos de Jesús, entonces, ahí es bien interesante que manda a parar el carro, descienden ambos a las aguas y Felipe el eunuco le bautizó. ¿Cuándo fue salvo? ¿Cuándo nació de nuevo? ¿Cuando le bautizaron? No. Después de que se arrepintió y después de que creyó. ¿Por qué? Porque el ladrón junto a la cruz de Cristo solamente pudo arrepentirse y creer, él no pudo ser bautizado. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón y cree en Cristo, en ese momento empieza el nuevo nacimiento. Lamentablemente muchas denominaciones le dicen a las personas que cuando hacen la oración ya nació de nuevo, y eso no dice la Escritura. Tener un mero conocimiento, dejar algunos pecados, ya no ser tan malo como antes, no es el inicio del nuevo nacimiento. Yo pudiera decir, ese es el inicio de conocer a Dios, conocer algo de Dios, empezar a acercarse a buscar a Dios, de nuestra búsqueda de Dios. Pero el nuevo nacimiento está marcado necesariamente por el Evangelio de Cristo, que es arrepentimiento y fe. La palabra purifica el corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida, y desde ese momento, si al minuto siguiente tú te mueres, no importa, tú te vas al cielo porque tú eres un hijo de Dios. Sería la forma de resumirlo, doctor Juan, porque es bastante información. Sencillo. ¿Cómo identificar
que una persona ha nacido de nuevo. Cada una de estas características que voy a leer, voy a tratar de citar el texto para que usted lo estudie en casa. Cada una de ellas nos daría para muchísimas enseñanzas. Son por lo menos 6 características, pero hay más obviamente, pero por lo menos 6 muy importantes de alguien que ya nació de nuevo. Compara tu vida con la Escritura, eso es lo más importante. La primera, ya no hay una conciencia culposa. La verdad que aunque tú vayas a una denominación, te sepas toda la Biblia de memoria, la conciencia culposa no te la puede quitar nadie, solamente el Espíritu Santo de Dios. Primera característica de un nacido de nuevo, no tiene una conciencia culposa. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es obvio. Si te acuerdas de las cosas que hiciste mal, obvio, no se nos olvidan las cosas, pero ya no hay algo que nos atormente, ya no hay culpa, porque esa conciencia limpia no te la puede dar ni 100 años en un seminario, ni 100 euros, ni 100 millones de euros, ni todos los reinos, ni todos los imperios, ni todos los principados. La conciencia limpia solamente te la puede dar la salvación que el nuevo nacimiento da cuando Cristo Jesús te perdona tus pecados. Primera característica. Segunda característica. El que es nacido de Dios, quiero leer la escritura, primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ya leímos en Romanos que la mente carnal no se puede sujetar a Dios. Una religión no te puede cambiar. Es más, una religión que te justifica o te legaliza el pecado, no te conviene estar ahí. Dios ha hecho libres de sus pecados, de acuerdo a Juan capítulo 8, cuando dice, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la segunda característica de un hijo de Dios es que es libre del pecado. Dios le da el poder y la gracia para vencer el pecado. No puedes vencer el pecado. Probablemente no hayas nacido de Dios, pero Dios te invita a que puedas buscar ese nuevo nacimiento. Tercer característica, el corazón cristiano ama. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué amor? No el amor de las telenovelas, romántico, no, el amor ágape, el de la Escritura, el que nos hace amar hasta nuestros enemigos. Esa es la tercera característica de un verdadero hijo de Dios. La cuarta, el Hijo de Dios, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, guarda los mandamientos de Dios, pero no los guarda porque le obligan, sino los guarda por amor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Te cuesta trabajo guardar los mandamientos de Dios? Probablemente no hayas nacido de nuevo. Quinta característica, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es el mundo? Los deseos de los ojos, lo que ofende a Dios, la pornografía, lo inmoral, lo que entra por nuestros ojos y ofende a Dios. Los deseos de la carne, las pasiones que nos llevan a pecar contra Dios, y la vanagloria de la vida, todo lo que no glorifica a Dios. El Hijo de Dios, el nacido de Dios, ahora vive para que todo lo que Él haga glorifique a Dios. Concluimos que esta característica de vencer al mundo solamente lo puede tener alguien que ha nacido de Dios. Y te dije que eran 6, pero voy a concluir con esto nada más. Voy a concluir con lo que comencé. El testimonio dentro de nosotros mismos nos dice si somos hijos de Dios. Después de lo que has escuchado en estas características, primera de Juan 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
Pues si nuestro corazón nos reprende en algo que hemos escuchado en nuestra enseñanza, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, no en una religión, no en nuestro conocimiento, sino confianza tenemos en Dios. Y este último texto que la verdad, yo sé que la vara está altísima, pero yo quiero terminar con algo muy bonito. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Todos vamos a estar en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, prácticamente lo que te dice la Biblia es que, ¿quieres saber si eres un hijo de Dios? Bueno, tú tienes que vivir como Cristo vivió en este mundo. Te digo algo y te lo pregunto, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede vivir eso sin Cristo? ¿Quién puede vivir una vida como Cristo sin el Espíritu Santo de Dios morando en ti? Nadie podría. Pero un hijo de Dios puede vivir como Cristo anduvo en este mundo porque es nacido de Dios. ¿Quién puede alcanzar esto humanamente hablando? Nadie, pero con el Espíritu Santo de Dios sí es posible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y con eso concluyo e invito a todos los oyentes a que podamos estudiar más acerca del nuevo nacimiento en la sagrada palabra de Dios. Que así sea para la gloria de Dios, y como Colosenses 3:1 dice Pablo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, el reino de Dios. Gracias, Pastor Gustavo, por la excelente exposición, enseñanza conforme a las Sagradas Escrituras. Pastor Gustavo, si alguien quiere comunicarse, qué bueno que nos pueda suministrar algún enlace. Claro que sí, con mucho gusto a todos los oyentes. En Colombia tenemos un sitio que se llama en YouTube Estudios Bíblicos en Colombia, y en México o en otras partes hay una página en YouTube que se llama Jóvenes Discípulos. Jóvenes Discípulos. Y si alguien requiere nuestro número personal, que es de Colombia, el WhatsApp colombiano, allá en Fuego AM con el doctor Juan lo pueden conseguir y con mucho gusto se los dan. Estamos para servirles y pues les mandamos un fuerte abrazo a todo el pueblo colombiano y a la audiencia de Fuego AM. Que Dios les bendiga. De igual manera, amado Pastor Gustavo, cordial saludo y agradecemos excelente exposición bíblica. Agradecemos a Lorena en el Control Master y al Todopoderoso que nos permite llevar este contenido para el crecimiento espiritual, la edificación en Cristo Jesús. Les habló Juan de Jesús Sánchez, aponte en el Impulso en Fuego AM. Bendiciones.